¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública que son importantes y que tienen impacto en nuestra vida cotidiana. Ustedes habrán notado en el transcurso del día se habló del tema a muchos políticos, incluso políticos importantes de Morena, se les olvida que la máxima responsable del proyecto de la Cuarta Transformación es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que por lo tanto, tanto el partido como los coordinadores de diputados y senadores están obligados a acompañar el proyecto de la Cuarta Transformación para que este proyecto se consolide. Pero en términos éticos, morales y políticos, muchos integrantes de Morena se les olvida que quien lleva la batuta y la voz cantante en este proyecto es Claudia Sheinbaum Pardo, porque en manos de ella dejó el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Y digo todo esto por una razón, porque hay noticias buenas que van regularmente acompañadas también de alguna noticia mala, como la que compartiremos hoy, que tiene sus bondades, pero que son bondades que no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque hubo alguien en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que se le ocurrió que había que cambiarle y enmendarle la plana a la presidenta y cambiar la intención de una iniciativa que envió la presidenta para una reforma constitucional que ya entró en vigor. ¿Por qué? Porque el Diario Oficial de la Federación publicó el martes 1 de abril del 2025 una noticia buena y una noticia mala, referidas a la entrada en vigor de las reformas constitucionales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prohíben el nepotismo electoral y la reelección en nuestro país. La buena noticia es que al ser promulgadas estas reformas constitucionales, a partir del 2 de abril entraron en vigor y ya forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero la mala noticia es que se aplicarán en forma efectiva hasta los comicios de junio del 2030. Por lo tanto, todavía en las elecciones de junio del 2027 se beneficiarán algunos caciques en Morena y en uno de sus partidos aliados que podrían heredar hasta 3 gubernaturas en el seno de sus familias. Contrario a la iniciativa de la presidenta de la República, sí se aprobó, pero no para aplicarse en el 2027, justamente cuando se pretendía inhibir esta perniciosa práctica del nepotismo que a mucha gente que sigue el proyecto de la Cuarta Transformación no le gusta tampoco. El martes 25 de febrero del 2025 fue modificada en el Senado de la República la iniciativa de reformas constitucionales enviadas por la presidenta Sheinbaum Pardo, que pretendían que a partir de los comicios del 2027 se prohibiera la perniciosa práctica del nepotismo que permite que algunos políticos hereden cargos públicos de elección popular a sus esposas, concubinas, amantes o familiares. Los coordinadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, y del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, fueron quienes promovieron que la prohibición de la práctica del nepotismo fuera diferida hasta los comicios del 2030, contradiciendo de manera expresa la propuesta original de la presidenta de la República. Y esta afirmación de que Adán Augusto López de Morena y Manuel Velasco Coello del Partido Verde fueron quienes establecieron que se pudiera diferir hasta el 2030 la iniciativa de aplicar las prohibiciones contra el nepotismo, está en los mismos comunicados oficiales del Senado. Es decir, el mismo Senado de la República informa el martes 25 de febrero del 2025 que fueron Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco Coello quienes promovieron que la reforma para aplicar la prohibición del nepotismo se trasladara del 2027 al 2030. En el 2027 estarán en disputa 15 gubernaturas, entre ellas 11 en poder de Morena, 2 administradas por el PAN,
una de Movimiento Ciudadano y otra del Partido Verde Ecologista de México. Las gubernaturas de Morena que estarán en juego en junio del 2027 son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Se renovarán los gobiernos panistas de Querétaro y Chihuahua. Ahora Chihuahua estuvo muy controversial porque ahí va a haber elecciones y ya andan muy adelantados algunos candidatos. Bueno, lo mismo que habrá cambio de administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, donde gobierna actualmente ese partido, y habrá elección de gobernador también en San Luis Potosí, donde actualmente gobierna un aliado de Morena, el Partido Verde Ecologista de México. Y vemos en la diapositiva número 4 esta lista completa de los estados que van a cambiar de piel en el 2027, para que lo tenga usted presente y para que vaya observando con mucho cuidado cómo se mueven algunos políticos con demasiada anticipación, tratando de preservar sus intereses muy personales o muy familiares por encima de los intereses de su partido o de los intereses del gobierno que estarían obligados a cuidar y a preservar. Ahí vemos todos los estados que son gobernados por Morena. Tienen ahí su emblema, también Nuevo León, que está en manos de Samuel Alejandro García Sepúlveda. En Querétaro, Mauricio Curi González se despide en el 27 y María Eugenia Campos Galván se despide en Chihuahua también en el 2027. Y en San Luis Potosí está José Ricardo Gallardo Cardona del Verde, quien también quiere dejarle herencia a su esposa. El miércoles 26 de febrero del 2025, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, publicó un mensaje en la red social X en el que advierte: en congruencia con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre nepotismo y no reelección, nuestro partido Movimiento no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. Usted sabe que este año se van a renovar 212 alcaldías en Veracruz y 39 en el estado de Durango. Y agrega Luisa Alcalde Luján: también presentaremos ante el Congreso Nacional del Partido una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral del 2027. Es decir, lo que va a hacer Luisa María Alcalde es algo muy simple. Tratará de que se cumpla estrictamente lo que establece el estatuto de Morena, que prohíbe el nepotismo. ¿Y por qué? Pues porque hay algunos personajes muy ambiciosos en Morena que quieren heredar el poder. Vamos a la diapositiva 6. Con respecto al nepotismo, en el reformado artículo 55 constitucional se advierte que para ser diputado federal se requieren una serie, se establecen una serie de requisitos, pero uno que se agregó en la reforma de este año, que entró apenas en vigor el pasado 1 de abril. Este agregado al artículo 55 dice la siguiente: que para ser diputado federal se requiere no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Es decir, no habrá de ninguna manera la posibilidad de que se pueda heredar la candidatura a algún pariente cercano. Y en la diapositiva número 7 vemos también que con respecto al asunto del nepotismo electoral, en la diapositiva 7 vemos que se modificó el artículo 115 constitucional que se refiere a los cargos en los gobiernos municipales. ¿Qué dice esta reforma? Dice que en ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato
o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para que se postula. Y estamos hablando aquí de las presidencias municipales, estamos hablando de las sindicaturas y de las regidurías en el ámbito municipal. Luego, en la diapositiva número 8, vemos que en relación con el nepotismo y con quienes aspiren a una gubernatura, el artículo 116 constitucional precisa que nunca podrá ser electa para el periodo inmediato la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la gubernatura. Es decir, esto ya está en la Constitución. Sin embargo, originalmente, la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo era que estas disposiciones, que ya son ley, que ya se aplican desde el 1 de abril, tuviesen vigencia a partir del 2027. Y también en la diapositiva número 9 vemos las reformas al mismo artículo 116 constitucional que prohíben el nepotismo en el caso de los legisladores que integran los congresos estatales. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco hasta en 4º grado o de afinidad hasta en 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. Se cerraron todos los caminos para el nepotismo y lo mismo sucede, como lo vemos en la diapositiva número 10, en lo que se refiere a la prohibición del nepotismo para el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo que quedó establecido en el artículo 122 constitucional. Establece que quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local, designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. Tampoco podrá participar en la elección de este cargo, se refiere al jefe de gobierno, la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. Y finalmente, con respecto a la propuesta de prohibir el nepotismo, ya es ley porque está incluido en el artículo 122 constitucional que las personas alcaldes y concejales, se refiere a la Ciudad de México, deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y que en ningún caso podrán participar en la elección de estos cargos la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o de parentesco. Es decir, ya está establecido en la Constitución, pero de acuerdo con la Constitución, estas prohibiciones con respecto al nepotismo se aplicarían hasta el año 2030. Pero no pierda usted de vista una cosa. Si usted se mete a revisar el estatuto de Morena, ese estatuto que está vigente y que la dirigencia de Morena tiene la obligación de aplicar y de cumplir, bueno, revise en la página del INE los documentos de Morena y revise en particular el estatuto y se va a dar cuenta de algo. El estatuto de Morena prohíbe la práctica del nepotismo. Aunque la Constitución diga que la práctica del nepotismo en general está prohibida hasta el 2030, en el caso de Morena tendría que cumplirse desde el 2027.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve la prohibición y el estatuto de su partido también lo considera una práctica detestable, el senador Saúl Monreal Ávila sigue apuntándose como prospecto para la gubernatura de Zacatecas, donde actualmente despacha su hermano David, quien terminará su periodo en el 2027. El senador zacatecano, que ahora aspira a la gubernatura de su estado para convertirse en el tercer Monreal Ávila en ostentar ese cargo, llegó a la Cámara Alta luego que su hermano Ricardo terminó su periodo en el Senado de la República para conseguir una diputación federal plurinominal que ahora lo tiene ubicado como coordinador de los legisladores morenistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el estado de Guerrero, al actual senador morenista José Félix Salgado Macedonio se le queman las habas por ser gobernador desde hace 8 años y buscará estar en la boleta como abanderado del oficialismo en los comicios de junio del 2027 para relevar en la gubernatura de esa entidad a su hija Evelyn Salgado Pineda, pese a que en los últimos 4 años se le ha considerado el poder tras el trono en su entidad. Aunque reconoció que suceder a su hija se vería mal, el polémico Toro Sin Cercas dijo que, en todo caso, el pueblo manda y no será él quien contradiga al pueblo si el pueblo quiere que sea candidato a la gubernatura de Guerrero. Habría que recordar que el 25 de marzo del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría ordenar la cancelación del registro como candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio por omitir presentar informes de ingresos y gastos de pre-campaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados. Desde entonces, Félix Salgado se quedó con las ganas de ser candidato a la gubernatura de Guerrero y pretendería alcanzar ese objetivo en el 2027, a pesar de que el estatuto de Morena lo prohíbe y de que a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no le hace ninguna simpatía que algunos pretendan heredar el poder entre familia. Y el Partido Verde Ecologista de México, que como partido rémora se ha montado en la fuerza de Morena en los 2 recientes procesos electorales federales, el de 2021 y 2024, el Verde advirtió que volverá a ganar la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027. El viernes 1 de noviembre del 2024, en declaraciones publicadas por el periódico El Sol de San Luis Potosí, el secretario general del Partido Verde en esa entidad potosina, Juan Ignacio Segura Morquecho, señaló que su organización política está más fuerte que nunca y repetirá el triunfo en las próximas elecciones del 2027. Y lo dice sin invitar a Morena a la fiesta. En esa estructura, que asegura el Verde Ecologista no necesita del apoyo de Morena, podría apalancarse la actual senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027, a despecho de lo que pueda decir la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien esos papelitos no le gustan. Bueno, pero mientras esto sucede con el asunto del nepotismo, también entró en vigor otra iniciativa que envió la presidenta al Congreso. La iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo en contra de la reelección corrigió una distorsión que permitió el acaparamiento de cargos públicos durante más de una década. Aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2013, la reelección en cargos públicos acordada entre el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y las dirigencias de los partidos PRI, PAN y PRD, se pactó a cambio de que le avalaran al gobierno priista reformas en materia energética.
que favorecieron y privilegiaron los negocios de empresas nacionales y extranjeras que pretendían apoderarse de las áreas más productivas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, fue un premio de compensación a la sumisión de PRI, PAN y PRD para apoyar la reforma energética. Habría que tener presente que en el marco del llamado Pacto por México se realizó una reforma constitucional envenenada que ningún beneficio le ha aportado al país. Esa reforma constitucional en materia político-electoral que entró en vigor el martes 11 de febrero del 2014 no benefició a la democracia, pero sí permitió a las dirigencias partidistas ejercer un mayor poder y control en la postulación de candidatos a puestos de elección popular, fortaleciendo cacicazgos y grupos facciosos. Se dispararon las reelecciones y particularmente en los grupos populares que controlan los partidos políticos. Para eso sirvió la reelección, no sirvió para enriquecer la vida del poder legislativo y la vida pública en México, ni mejoró la democracia. Simplemente sirvió para que las dirigencias compensaran a sus cómplices y a sus socios o a sus parientes. Vemos en la diapositiva número 20 las reformas constitucionales promulgadas el 1 de abril del 2025. Cuando decimos promulgadas, decimos publicadas para que entraran en vigor en este caso al día siguiente. Estas prohíben la reelección de legisladores federales en los siguientes términos. Artículo 59. Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieran estado en ejercicio. Pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con carácter de suplentes. Y ya sabe usted por qué esta disposición. Porque se da la maña de que dice, no importa que no pueda ir de titular, voy de suplente, pero en cuanto ganemos la elección, tú pides licencia y yo me quedo de titular de nuevo. Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque está prohibido que los que hayan sido titulares de una diputación en este periodo puedan ser postulados ni siquiera en carácter de suplentes en la próxima legislatura. En la diapositiva número 21 vemos también que se reformó el artículo 115 constitucional para prohibir la reelección de autoridades municipales. Dice lo siguiente esta reforma: las constituciones de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras y personas síndicas de los ayuntamientos. Las personas servidoras públicas antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero las que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias, a menos que hayan estado en ejercicio. Es la misma idea de que un titular en la alcaldía no pueda reelegirse yendo como suplente para después procurar o acordar que el titular pida licencia y él ocupar nuevamente el cargo de titular. También en la diapositiva 22 vemos la prohibición de la reelección que aplica por igual para los diputados de los congresos estatales, como lo establece el reformado artículo 116 constitucional. Este artículo dice que las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, pero los que fueron propietarios no podrán ser ni siquiera suplentes para aspirar a que el titular renuncie o pida licencia y volver a ocupar el cargo. La misma prohibición para la reelección se establece para el jefe de gobierno de la Ciudad de México, según el reformado artículo 122 constitucional, como lo vemos en la pantalla.
La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electa por votación universal, libre, secreta y directa. No podrá durar en su encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local, designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Recuerden que los cargos de jefe de gobierno son por 6 años y no hay pueblo que aguante en ocasiones más de 6 años de malos gobiernos. En la diapositiva número 24 vemos que en consecuencia con esa reforma, el mismo artículo 122 constitucional advierte que legisladores y alcaldes de la capital del país no pueden ser reelectos. Es de la misma manera que quien ocupe el cargo de jefe de gobierno en la Ciudad de México no se puede reelegir, tampoco lo pueden hacer los diputados locales y tampoco lo pueden hacer aquellos que hayan ocupado el cargo de alcalde en alguna de las 16 alcaldías o el cargo de concejales, que son el equivalente a los regidores en el resto de los municipios de la República. En síntesis, a partir del 1 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y se promulgaron estas dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la salvedad de que en el caso de la reforma que prohíbe el nepotismo y que la presidenta pretendía que se aplicara a partir de los comicios del 2027, cuando se van a renovar varias gubernaturas que están en poder de Morena. A pesar de eso, no olvide usted que en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena, en contubernio con el coordinador de los diputados del Partido Verde, Manuel Velasco Cuello, decidieron enmendar la plana a la presidenta de la República y en lugar de que la reforma que prohíbe el nepotismo se aplicara desde el 2027, se va a aplicar hasta el 2030. Pero después de lo que vimos que dijo hoy la presidenta con respecto a que ella puede hacerle recomendaciones a su partido, no se extrañe que la presidenta le proponga a su partido que endurezca su posición y que por ningún motivo se permita el nepotismo a partir de las candidaturas del 2027, lo que dejaría con un palmo de narices a los Monreal en Zacatecas y a Salgado Macedonio en el estado de Guerrero, aunque difícilmente podrían inhibir que el Partido Verde Ecologista heredara la gubernatura, pero bueno, sin el respaldo de Morena, a lo mejor el Verde no tendría la misma oportunidad de ganar en el estado de San Luis Potosí. Y la buena, como decía al principio, la buena noticia es que ya están promulgadas y son parte vigente de la Constitución la prohibición de la reelección y la prohibición del nepotismo. Lo único malo es que se aplicarán hasta el 2030. Con eso terminamos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su interés. Buenas noches y descansen.